¿qué te pasa, Agar? Y vamos a leer la Biblia allí en el libro de Génesis, una de las historias más lindas, por lo menos personalmente pienso que es una historia muy hermosa. Y honestamente yo me identifico totalmente con la historia. Y ya más adelante le voy a decir por qué, pero es una historia hermosa que yo sé que va a traer algunas lecciones muy importantes para nuestras vidas. Amén. Génesis capítulo 16. Dice la Biblia de la siguiente manera, versículo 1. Sarai, la esposa de Abraham, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, diga conmigo, esclava. Otra vez, esclava. ¿Y esclava de dónde? Egipcia. Esclava egipcia, de Egipto. Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Para ahí un momento la lectura, pero deje ahí a ver que vamos a seguir leyendo. La Biblia nos dice que Abraham, que en este momento de la historia no era Abraham, sino Abram, fue tomado por Dios en algún momento de una tierra de la cual Dios lo llamó y le dijo: yo quiero que tú salgas de esta tierra, dejes tu parentela, tu familia, y te vayas a un lugar que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y serás bendición. Y le hizo una promesa. Le habló de una gran descendencia, le habló de hijos. Y en esta etapa de su vida, Abraham tenía una esposa estéril, no podía tener hijos. Así que él solamente salió creyendo por fe que Dios iba a cumplir lo que le estaba prometiendo, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Abraham salió de esta tierra tenía 75 años, sin hijos. Salió por fe y anduvo errante por muchos lugares. Pasaron 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, y la promesa no se cumplía. Es decir, no podía él tener hijos. Y esto me imagino que despertó en él y en su esposa muchas preguntas. ¿Por qué Dios nos hizo salir, dejar la familia, nos hizo una promesa? ¿Y por qué pasa el tiempo y no vemos que la promesa de Dios se cumpla? Muchos de nosotros hemos estado parados ahí en esa situación, donde Dios nos ha hablado, donde Dios nos ha hecho promesas, donde Dios nos ha mostrado cosas a través de su palabra, y empezamos a creerle a Dios, a caminar por fe, pero como que pasa el tiempo y la situación no cambia, y decimos: Dios, ¿qué es lo que está pasando? Tú me hablaste, tú me hiciste una promesa, ¿y por qué no se cumple? Y como ya habían pasado 10 años, entonces Sarai tiene una gran idea, una iniciativa personal. Dice: mira, ya que Dios me ha hecho estéril, yo no puedo darte hijos, ¿por qué no te acuestas con la empleada? ¿Por qué no te acuestas con nuestra esclava, con mi esclava? Y tenemos un hijo a través de ella. Esto, póngale mucho cuidado a esta parte de la historia. Esto no venía de Dios. Esto nunca fue una iniciativa de Dios. Eso fue una iniciativa personal. Y fue un error, porque esto lo único que trajo fue conflicto y problemas. Y hasta el día de hoy, los conflictos que vemos en Tierra Santa por una tierra, porque allá no pelean por otra cosa sino por la tierra, son debido a esta mala decisión, debido a este hijo que fue engendrado en condiciones que no venían de parte de Dios.
Así que ella tuvo una idea, como muchas veces nosotros cuando vemos que no se cumplen las cosas que Dios nos ha dicho, pues empezamos a hacerlo en nuestras fuerzas. Empezamos con iniciativas personales a tratar de solucionar conflictos, a hacer que se cumplan las cosas de Dios a nuestra manera, y cometemos un grave error. Esto fue lo que hizo esta mujer. Acuéstate con Agar y ten un hijo con ella. Y Abraham dice que aceptó la propuesta. En el versículo siguiente, versículo 3, dice la Biblia: entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Ya no como esclava, sino como ¿qué? Como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Quiero solamente anotar aquí que para ese tiempo ellos eran supremamente ricos. Dios los había bendecido con gran abundancia, con ganado, con rebaños. Tenían una gran riqueza, pero no tenían el hijo. Quiero anotar eso porque es importante para lo que vamos a ver más adelante. Dice la Biblia en el versículo siguiente, versículo 4: Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo efectivamente. Y al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña, porque ella ya no se sentía solamente una esclava, ella se sentía que también era esposa de Abraham, que se estaba acostando con él y que ya no debería ser tratada como una esclava más, les estaba dando un hijo. Y ella empezó a mirar con desprecio a Sarai, la gestora de la idea. En el versículo siguiente, versículo 5, dice la Biblia que entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. ¿Quién tenía la culpa? Según Sarai. ¿De quién fue la idea? Pero la culpa era... Sí, esta Sarai era un poquito complicadita, ¿cierto? Típica esposa complicada. Tú tienes la culpa. Mira a esa esclava, cómo me está tratando, ya no me respeta. Yo la puse en tus brazos, puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Y Abraham le respondió de la siguiente manera: tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Tú fuiste la de la idea que yo me acostara con ella y que tuviéramos este hijo. Está en tus manos, haz lo que quieras. Y dice la Biblia: de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar. Diga conmigo, maltrato. La empezó a tratar horrible, que ésta huyó al desierto, no aguantó el maltrato. Ahora yo quiero que tú entiendas que Agar era simplemente una víctima de las circunstancias, porque ella no fue la de la idea. Ella simplemente obedeció como esclava, pero se estaba convirtiendo esto en un problema, y ella fue tanto el maltrato que le dieron que sale huyendo al desierto. Y cuando ella estaba allí en el desierto pasa algo supremamente interesante. Quiero que vayas allí en el versículo 7. Allí junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor. Versículo 8. Y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: estoy huyendo de mi dueña. Versículo 9 le dijo: vuélvete junto a ella y sométete a su autoridad. Le dijo el ángel: vuelve allá y quiero que te sujetes, quiero que te sometas a la autoridad de ella. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y en el versículo 10 le hace una promesa, que esto ni a Sara se lo hizo. Mira, tremendo. Le dice: de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael. Ismael significa Dios oye. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que oye?
porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Yo quiero que sacudas a la persona que está a tu lado y dile: el Señor ha escuchado tu aflicción. Y en el versículo siguiente le dice: tu hijo será un hombre indómito, como un asno salvaje. Luchará, diga conmigo, luchará. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Versículo 13. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre: el Dios que me ve. Diga conmigo, el Dios que me ve. Pues se decía: ahora he visto al que me ve. Diga conmigo: ahora he visto al que me ve. Versículo 14. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. En ese desierto ella aprendió 3 cosas muy importantes que le iban a servir para el resto de su vida. En ese desierto conoció a un Dios viviente. Dijo: el viviente, un Dios vivo. Diga conmigo: yo tengo un Dios vivo. Conoció que Dios la está viendo. Y ella pudo entender que tenía un Dios vivo y que tenía un Dios que la estaba viendo. Y lo tercero que ella conoció fue que tenía un Dios viviente, un Dios que la veía y un Dios que la escuchaba. Amén. Y eso es todo lo que tú necesitas conocer en esta vida: que tienes un Dios vivo que te ve y que te escucha, que está atento a cualquier cosa en tu vida. Dice que de la aflicción, esto fue lo que vio Dios en ella, su aflicción. Y Dios le dijo: Agar, yo conozco tu aflicción, sé que estás embarazada, sé cómo te están maltratando, pero quiero decirte que tengo planes contigo y con tu hijo, y quiero que simplemente vayas y te portes bien en esta casa, porque todavía debes estar allí. Quiero que seas sujeta a la autoridad de Sara y de Abraham. Y ella se va del desierto a la casa de Abraham y de su ama Sarai, a ponerse sujeta bajo la autoridad de su patrona, que no la trataba muy bien, pero ya sabiendo de que tenía un Dios vivo, un Dios que la estaba escuchando, un Dios que la estaba viendo. Dice la Biblia que en algún momento, quiero que vaya a Génesis 17, versículo 1. Por algún tiempo, escúcheme lo que le voy a decir, Abraham pudo haber malinterpretado y haber creído que la promesa de Dios se iba a cumplir con este niño, porque ya tenía un hijo. Y por mucho tiempo Abraham y su esposa podrían haber puesto sus ojos en ese niño como su esperanza, el niño a través del cual Dios iba a cumplir sus promesas. Sin embargo, después de 13 años pasa lo siguiente. Génesis capítulo 17, versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, o sea, de 86 cuando nació el niño, 99, ¿cuántos años tenía el niño ahora? 13 años. Ismael tenía 13 años. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció, después de 13 años, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Diga a la persona que está a tu lado: Dios quiere que tú vivas en su presencia y que seas intachable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, eso fue lo que le dijo a Abraham. Y dice: así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Ojo que estos versículos son causa de conflicto en el oriente entre los árabes y los judíos, porque aquí le estaba diciendo que confirmaba el pacto con él y con su descendencia. ¿Y cuál era la descendencia que él tenía hasta ese momento? El hijo que tenía, Ismael.
Dice en el versículo siguiente, versículo 17: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Versículo 8: y a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán. Fíjense qué conflicto hay. La tierra se la estaba prometiendo, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Versículo, ¿dónde vamos? Versículo 15. Vamos al 15. También le dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Ojo con esto: te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió. Porque ¿cuántos años tenía ya? 99. ¿Qué fuerzas para tener un hijo? Abraham se ríe y le dice: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años? Y ser madre Sara a los 90. Y empieza Abraham a reírse y le dice: por eso le dijo a Dios: concédele más bien a Ismael vivir bajo tu bendición. Versículo siguiente. A lo que Dios contestó: pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo, y al que llamarás Isaac, que significa risa. Yo estableceré mi pacto ¿con quién? Con él. Ojo que aquí está el conflicto. Mi pacto es con él, porque ese hijo que tú tienes no fue idea mía, eso fue idea de tu esposa. Pero la promesa que yo te di es a través de tu esposa y es a través de este hijo que vas a tener. ¿Cuántos vamos entendiendo hasta ahí? Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo, es decir, por siempre, por todas las generaciones. Dice el versículo siguiente: en cuanto a Ismael, yo ya te he escuchado, no te preocupes, yo lo voy a bendecir. Yo lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes y haré de él una nación muy grande. Wow, hay una promesa para él. Versículo siguiente, versículo 21 dice: pero, ojo, aunque yo lo voy a bendecir a él, mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Mi pacto es por esta línea, no por esa. Mi pacto y mis promesas vienen por aquí, no por allá. Y dentro de un año te vas a reír porque vas a tener un hijo, así tú no lo creas. Y dice la Biblia que un año después, tal como Dios lo dijo, versículo 5 de Génesis 21, Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. ¿Cuántos años entonces tendría el otro? ¿Sí vamos bien con la historia? No, ojo con los detalles. Yo sé que esto es un poquito ahí enredado, pero la idea es llegar. Ya tenía 14. Era un adolescente ya. ¿Cierto que sí? Dice la Biblia, versículo 6: Sarai dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Versículo 7: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. Versículo 8: el niño Isaac creció y fue destetado. Creció y fue destetado. Eso quiere decir que pudo haber pasado un año o 2 años más. En este caso, Isaac, ¿cuántos años tendría Ismael? 16 años más o menos, ¿cierto? 16 años. Aquí ocurrió un desastre. Porque déjeme decirle que ese hijo que llegó se convirtió en una bendición. Pero para Ismael y su mamá, ese hijo era una amenaza.
Solamente piense en Ismael, piense en esta muchacha. Y ahorita, ¿qué va a pasar con nosotros? Que ya llegó otro muchacho, otro niño. Complicado. Y dice la Biblia que cuando fue destetado el niño, y quizás Ismael tenía 16 años, Abraham hizo un gran banquete. Ojo con esto, que aquí es donde vamos con el punto fuerte de la historia. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Un adolescente de 16 años empezó a burlarse en la fiesta del niño por cualquier motivo. Pero para ella, que era una mamá que toda la vida había esperado a ese muchacho, esa muchacha, a ella le pareció muy grave ese asunto. Muy grave. Y dice la Biblia, ojo con esto, le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Échalos de mi casa, no los quiero tener más en mi casa. Sácalos de aquí. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Yo quiero que tú cojas a esta empleada y la botes de la casa con ese niño. Sácalos de aquí, no los quiero tener más. Porque ese niño no va a recibir herencia con el mío. Sácalos. Qué tremendo, porque la idea había sido ¿de quién? Y ahorita estaba diciéndole a Abraham que no dejaba de ser ¿quién? El papá que botara a un hijo a la calle. Dice la Biblia que cuando Abraham escuchó eso, versículo 11, este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de ¿quién? De su hijo. No estamos hablando de un animal, de una vaca, de un perro, estamos hablando de un hijo. Y empezó a angustiarse y dijo: yo ¿cómo voy a echar a un hijo de mi casa? Yo quiero que usted se ponga, por favor, en ese asunto. Usted tiene un hijo ahí en casa y su esposa le dice: quiero que lo saques de aquí, fuera. O al revés, tú como madre, el esposo te dice: fuera, quiero ese hijo fuera de mi casa. Él empezó a angustiarse demasiado, y en medio de esa angustia, quizás él orando, dice la Biblia que pasó algo impresionante. Versículo siguiente: pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. No te angusties, no te preocupes por esto. Hazle caso a Sara. Imagínate esto. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Hazle caso. Echa a tu hijo de la casa y a la esclava, sácalos. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Impresionante, porque ahora Dios le estaba diciendo esto como una orden: échalo de la casa. Y ya era una cosa muy tremenda, porque no era la esposa, sino que era el mismo Dios diciendo: sácalos de la casa. Y dice la Biblia en el versículo siguiente, en el 13, que Dios le dice a Abraham: porque también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Y Dios le dice: no te preocupes por eso, yo tengo un propósito para él. Sácalo de la casa. Sácalo de la casa. Y sacas a esa sierva de la casa. Yo con él voy a hacer una gran nación. Y en el versículo siguiente dice la Biblia: al día siguiente Abraham se levantó de madrugada. Escuche esto. Se levantó de madrugada. ¿Qué dice la Biblia? Y tomó, ¿qué dice? Un pan. Y tomó un odre de agua. Más o menos esto era un odre en agua. Más o menos, según la historia, unos 20 litros que habían en un odre. Y le entregó esto a un hijo y a su esclava. Y le dio esto y le dijo: adiós. Dice: se levantó de madrugada. A mí me parece impresionante, porque Abraham era un hombre de obediencia total.
Cuando Dios le dijo lo mismo de su hijo, que fuera y lo sacrificara, él se levantó de madrugada y se fue a matar a su hijo, que después Dios no lo permitió. Pero era un hombre supremamente de fe, un hombre totalmente de fe. Se levanta por la mañana, toma un pan, un odre de agua y se los dio a Agar, se los puso sobre el hombro a ella, y así salió Agar, y luego le entregó a su hijo y la despidió. Y Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Se va con un pan, con un botellón de agua, a empezar una nación. A empezar una nación con un pan y una botella de agua. Qué tremendo esto. Ahora, yo quiero que usted entienda algo importante. Yo les mencioné que Abraham era ¿qué? Rico. Les mencioné eso, ¿cierto? Tenía rebaños de ovejas, tenía ganado, tenía lo que quisiera. Y yo me pregunto, ¿por qué Abraham, uno cómo va a despachar a un hijo con un pedazo de pan y con agua? ¿Por qué no le entregó siquiera, ¿cierto? Hoy un rebaño de ovejas para que empiecen. Hermano, llévese unas vaquitas, pero un pan con un botellón de agua a un hijo. Uno podría decir miserable, pero yo quiero explicarle y limpiar el nombre de Abraham. No era que Abraham fuera miserable, era que Abraham le estaba entregando a ese hijo a Dios. Y le dijo: Dios, tú dices que tú vas a hacer con él una gran nación. Aquí está, agua, pan. De ahora en adelante tu padre es Dios. Y Dios dijo que va a hacer contigo una nación. Ustedes no se preocupen por nada. Dios va a hacer con ustedes una nación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con esto voy a hacer una nación. Con eso. Porque yo soy Dios. Y qué tremendo que dice la Biblia. Pongámonos en la historia, que ella se va, imagínensela, desierto, pan, el niño, 16 años, mamá, qué hambre, qué filo. Espere, mijo, tome, dele, y arranque con pan y agua, mijo, dele. Y de un momento a otro, versículo siguiente, empezaron a notar que el agua se acabó. Y el pan, mucho más. Eso ya estaba, y se quedaron así, con un botellón vacío, sin pan, y en un desierto tirados. A empezar una gran nación. Y dice la Biblia que ella dejó al muchacho y lo puso debajo de un arbusto, porque imagínense el calor. Si sentimos nosotros calor aquí en Cartaguito, se imagina usted en el desierto. Lo puso debajo de la sombra de un árbol. Y en el versículo siguiente, versículo 16, dice la Biblia: y fue a sentarse solo a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. Ella le decía niño. La mamá siempre le dice a uno niño. Yo ya tengo esta edad y mi mamá todavía me dice niño. Mi niño, el niño. Escúcheme. Y ella dice: yo no quiero ver morir al niño. Y en cuanto ella se sentó, dice la Biblia, comenzó a llorar desconsoladamente. Desconsoladamente, no era una lagrimita de cualquiera. A llorar y a llorar sin consuelo. Porque no tenía pan, no tenía agua y estaba tirada en un desierto. Y lo único que se le venía, lo único que se le venía a la mente es: nos vamos a morir. ¿Cierto? ¿Cuál era el pensamiento que ella tenía? Que el hijo, ¿qué? No lo quiero ver morir. Se sentó lejos porque no lo quería ver morir. Y el hijo ahí sentado. Y ella llorando aquí sentada. Y la Biblia dice que allí debajo del arbusto, ponla allí el versículo siguiente, por favor.
Dice que Dios oyó que el muchacho que lloraba, también se puso a llorar. Y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto. ¿De quién? Del muchacho. Dios ha oído el llanto de ese muchacho. Ahí donde está, ahí debajo de ese arbusto. Un muchacho que con 16 años entendía plenamente lo que estaba pasando. ¿Usted cree que uno con 16 años entiende las cosas o no? Lógicamente. Con 16 años, ¿por qué estaba llorando él? De ver llorar a su madre sentada ahí, de decir: ¿por qué mi papá nos abandonó? ¿Por qué nos dejó tirados? ¿Por qué mi papá, si es rico, no nos dio siquiera un cabrito para comer? ¿Por qué Dios nos ha puesto a morir en este desierto? Quizás culpándose: ¿por qué me tuve que haber reído, haber soltado risa acerca de ese niño? ¿Por qué? Y llorando, dice la Biblia que empieza a clamar, y ahí están los dos llorando en un desierto. Y eso provoca que el Dios de los cielos hable. Qué tremendo eso. Esto a mí, esta historia a mí me parte, porque yo conozco esta situación muy bien. Mi mamá fue una Agar. Y yo recuerdo a mi mamá escondiéndose en un cuarto para llorar, porque éramos 3 y no había que comer. Y yo era un Ismael que la veía llorar, y recuerdo irme a llorar a las rodillas de ella, a decirle: mamá, todo va a estar bien, todo va a estar bien, vamos a salir de esta, vamos a salir de esta. Y ella llorando. Y a mí me hubiera gustado mucho que Dios nos hubiera mostrado una visión y nos hubiera dicho que todo iba a estar bien, pero Dios no nos mostró nada. A mí me hubiera mucho gustado que Dios nos hubiera permitido ver hoy cómo estamos, y nos hubiera hecho entender en ese momento que no teníamos que llorar porque no había una panela en la casa, porque en el futuro no nos tendríamos que preocupar por panelas, ni nunca más íbamos a llorar por eso. ¿Estás entendiendo, amado? Y a mí me gustaría decirte que Dios tiene el control también de tu vida. Amén. Y que así solamente tengas un pan y un botellón de agua, esto es temporal, y lo mejor está por venir. Y Dios es un Dios que cambia las circunstancias. Denle un aplauso al Señor. Y a la persona que está a tu lado: todo va a estar bien. Dios le dijo a Agar: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Porque esas situaciones realmente en lo humano nos hacen temblar. Cuando nosotros vemos que llegan las facturas y no llega la provisión. Cuando llega el niño pidiendo los útiles y no hay. Cuando pasamos cartas de trabajo pero el trabajo no aparece. Cuando el médico viene con un diagnóstico negativo. Cuando miras los saldos y te das cuenta que no tienes nada y que estás quebrado. En lo humano nosotros sentimos miedo. Pero Dios se le presenta y le dice: yo soy el Dios vivo, el Dios que te ve y el Dios que te escucha. Y no importa, se te acabó el pan, ya no tienes agua, te quedó el botellón solo. Aquí estoy, no tengas miedo, vas a estar bien. Esto es temporal. Si supieras que vas a ser una gran nación. Ahora, en el versículo siguiente dice que le dijo el Señor a Agar: levántate,
alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Yo haré de él una gran nación. Amén. Yo haré de él una gran nación. Y ella tuvo que levantarse. Y tú también tienes que levantarte. Y como Dios iba a hacer de él una gran nación, lo primero que tenía que hacer era que él se convirtiera en un guerrero. Amén. En un luchador. Dile a la persona que está a tu lado: tú te tienes que convertir en un guerrero, en un luchador. Que solamente tienes agua y pan, no importa. Vamos a guerrearla, porque Dios está con nosotros. Mientras tanto, Abraham estaba en su casa, tranquilo, con su bebé, abrazándolo, riéndose con su familia y confiando en Dios, que su hijo estaba en las manos de él. Algunas veces nosotros queremos ser Dios. Déjeme decirle que no funciona así. Cuando yo me fui a casar fue complicado, porque yo era el que sostenía la casa, mi mamá y mis hermanas, con mi trabajo en ese momento. Y me enamoré de esta muchacha y sentí el casarme con ella. Y sabía lo que dice la Biblia, que hay que dejar padre y madre. Y para mí era muy difícil salir de casa. Y ahorita, ¿quién va a mantener la casa? Si yo no estoy, y yo no creo que con lo que me gane vaya a mantener 2 casas. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? Tú no eres Dios, yo soy Dios. Vete y te casas, porque yo tengo un propósito contigo. Y tú no te preocupes, que es que yo tengo el cuidado y el control de ellas. ¿Estás entendiendo, amado? Así es Dios. Dale un aplauso al Señor. Así es. Y déjeme decirle que cuando yo salí de casa, ellas empezaron a ser mucho más bendecidas que cuando yo estaba ahí. Porque la provisión de Dios llegó con toda. Y yo me di cuenta que yo no era Dios. Gloria al Señor. ¿Te estás dando cuenta? Para que tú entiendas a Abraham, porque él ya estaba contento con su hijo y con Sara. Porque es que él no le entregó el hijo a cualquiera. Él no lo dejó en la calle. Él lo dejó en las manos de Dios, que tenía un propósito con ese muchacho. Y que Dios había dicho: voy a hacer de él una gran nación. Y a ti, Agar, deja de estar llorando y lamentándote por tu situación. Levántate, toma a ese muchacho de la mano y vete a construir una nación. Y sé una guerrera, Agar, y haz de tu hijo un guerrero. Amén. Y en el versículo siguiente, versículo 19, dice la Biblia: entonces, dice la Biblia, entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Wow, a mí ese versículo me sorprende, porque dice que Dios, ¿qué? Abrió los ojos de ella, y ella, ¿qué? Vio una botellita de agua. ¿Qué vio? Un pozo completo de agua. Le dijo: ve y llena eso y dale de beber al muchacho. Pero yo, cuando veo este versículo, yo me hago 2 preguntas. O yo pienso que tuvo que pasar alguna de las 2 cosas que le voy a decir. Número 1, o ella estaba tan cegada en sus problemas que no veía el pozo. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo digo? Porque uno muchas veces, cuando está tan lleno de problemas, uno se vuelve negativo y uno piensa que no va a salir de ahí. Y así le pongan la solución en la mano, usted está tan llorando y tan quejándose que ni se da cuenta que la solución está ahí. ¿Está entendiendo, amado? O ella estaba tan enceguecida en su conflicto, en su problema, en su lamento, que no veía que había un pozo allí. O número 2, Dios hizo un pozo donde no había, y ella pudo verlo.
Y Dios puso ahí pozo donde no había para que ella bebiera con su hijo. Y yo creo que Dios puede hacer cualquiera de las dos con nosotros. O puede abrir nuestros ojos porque estamos totalmente enceguecidos. O puede abrir pozos donde no lo hay para que nosotros bebamos. Puede abrir puertas que estaban cerradas y puede abrirlas en cualquier momento. Pero lo cierto del caso es que estamos viendo un Dios proveedor. Un Dios que le dijo a Abraham: tú tranquis, yo sé que esto fue un error, pero yo me voy a encargar de esto. Amén. Yo me voy a encargar de esto. Versículo siguiente. Dice la Biblia: y Dios estaba con el muchacho. Y el muchacho murió. ¿Murió? Ah, no murió, como lo que pensaba Agar. Y el muchacho creció y habitó en el desierto. Y fue un tirador de arco. No tenemos nada que comer, vamos a cazar. Amén. Eso es un guerrero, eso es un luchador. No me resultó empleo, vendamos arepas. ¿Está entendiendo, amado? ¿Cuántos me están entendiendo de qué se trata esto? Pero vamos a salir adelante. A mí me tocó ver a mi mamá Agar hacerlo. Cuando después del llanto se tenía que parar a hacer unas empanadas, a hacer unas arepas, a ir a lavar ropas, a ir a hacer pesebres para vender en la calle, a vender chorizos. Vendimos de todo. ¿Cuántos me están entendiendo el punto? Pero vamos a levantarnos de aquí, porque no nos podemos quedar lamentando porque nos abandonaron y estamos en un desierto sin pan y sin agua. O nos levantamos y nos volvemos unos guerreros de la mano de Dios, o nos vamos a morir en el desierto. Y ellos escogieron la opción número 1. Vamos a levantarnos. Se secaron sus lágrimas. Ya no lloremos más, mamá. Hagamos un arco, unas flechas, y vamos a cazar. Amén. Y empezaron a cazar. Y se volvió un experto tirador de arco. Y dice la Biblia en el versículo 21: y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Su mamá no descansó hasta que lo casó y todo. Le consiguió esposa. Y sabes que la Biblia, capítulo 25, versículo 12, la Biblia no nos da muchos detalles de lo que pasó con ellos. No nos da muchos detalles. Pero lo que sí nos muestra es que Dios cumplió su promesa. Dios no los desamparó. Dios los ayudó en el desierto. Y Dios los convirtió en una gran nación. Dios le había dicho: 12 príncipes saldrán de él, 12 tribus. Y lo cumplió. Mira lo que dice la Biblia, Génesis capítulo 25, versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Aquí está hablando de Ismael. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa. Versículo 15, Adar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Versículo 16, estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas. Diga conmigo, villas. Tuvo villas, aldeas. En otras versiones dice territorios. Vea, con esto salió. Y ya tenía aldeas, territorios, villas. Dice, y por sus campamentos, tenía campamentos. Tenía 12 príncipes, como Dios le había dicho. 12 príncipes por sus familias. Y en el versículo siguiente dice: y estos fueron los años de la vida de Ismael,
137. Su mamá pensaba que se moría a los 16. 137 años y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo y Dios hizo de él una gran nación. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Dios es fiel. Amén. Y así tu principio sea muy pequeño. Así lo único que tengas en este momento sea un pan. Y si no tienes un pan, yo te doy este al final del culto. Te lo llevas. Ya tienes un pan. Y no tengo ni un pan. Bueno, aquí ya tienes un pan. Y un botellón de agua también te lo puedo sembrar. Y te doy a entender de que con esto, que parece que es nada, Dios puede hacer una gran nación con esto. ¿Lo crees? Con esto. Con 5 panes y 2 peces, Dios puede alimentar una multitud. Porque el Dios que tú tienes es un Dios vivo, que ve y que escucha y que hace milagros. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Escúchame, la Biblia dice, y termino con esto, Job capítulo 8, versículos 5 al 7. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y si rogares al Todopoderoso, dile a la persona que está a tu lado, busca a Dios de mañana. Porque muchas veces cuando tenemos problemas, lo que menos queremos hacer es buscar a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? No queremos buscar a Dios. Y ahí es donde más tenemos que buscarlo, iglesia. Más. Si tú de mañana buscares a Dios. Y dice, y si rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, no empieces a hacer las cosas torcidas por conseguir. ¿Cuántos en medio de la desesperación empiezan a hacer cosas ilícitas? Empiezan a hacer decisiones incorrectas. Empiezan a tomar cosas por la fuerza. Dios dice, sé limpio y recto. Ciertamente luego Dios se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y el versículo siguiente para terminar. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Lo crees, iglesia? Dele un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Dios le preguntó, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué te pasa, Agar? Y Dios te pregunta en esta mañana, ¿qué te pasa? Y pon tu nombre allí. ¿Qué te pasa, José? ¿Qué te pasa, Marta? ¿Qué te pasa, Julio? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Levántate y conviértete en un guerrero, en una guerrera, en un luchador, porque esta vida no es fácil, ni para ti ni para nadie. Levántate, porque yo estoy contigo y yo soy el Dios viviente. Y aunque tú piensas que no te veo, aunque algunas veces puedas sentir que Dios no te escuche, Dios es vivo y te ve y escucha y ha mirado tu aflicción. Levanta tus manos y dile, Señor, abre mis ojos. Pon tus manos en tus ojos y dile, Señor, abre mis ojos. Porque las situaciones han sido tan fuertes que el enemigo me ha hecho pensar que yo no puedo seguir adelante, que no hay nada que yo pueda hacer, que yo de esto no me voy a levantar. Abre mis ojos para ver que tú tienes un pozo abierto para mí donde yo antes no veía, que hay puertas que tú estás abriendo para mí que estaban cerradas. Y no importa que todo el mundo me haya abandonado, tu palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, yo nunca te dejaré, nunca me olvidaré de ti. Nunca te abandonaré.
Levanta tus manos y si lo único que tienes es un pan y una botella de agua, levántalas al Señor y dile: Dios, aquí estoy, pero yo creo que tú harás de mí una gran nación. Yo veré mis hijos bendecidos. Mis hijos no morirán, mis hijos vivirán. Yo voy a ver mi familia bendecida, sirviéndote, amándote. Yo no moriré, sino que yo viviré y contaré las maravillas de Jehová. Hoy yo quiero decirte, conociendo esa situación de primera mano, estando allí en la posición de Ismael y con mi mamá Agar en algún tiempo, Dios cambia las circunstancias. Y me encantaría decirte y poder mostrarte que en el futuro ya tú no vas a estar llorando por esa situación. Me encantaría decirte que tú lo creyeras, que lo que te preocupa hoy algún día te dará risa. Solamente levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero creerte, yo quiero creerte, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres el Dios de pequeños comienzos, pero de grandes finales, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.